que sigan con nosotros, televidentes. A esta hora cae una ligera lluvia sobre la capital de la República. Vamos a hablar del impuesto a la plusvalía. Como ustedes saben, en estos días ha generado algún tema hasta de desinformación de algunos sectores, y vamos a procurar en estos minutos que el arquitecto Joan Proaño, de la empresa Proaño y Proaño, nos aterrice un poco más en el tema. Joan, siempre es gusto verte. Lástima que ya nos cayó la lluvia. Muchas gracias. Pero un poco, ¿cómo pudiéramos explicarle a la audiencia cuál es la propuesta que se hace a través de este impuesto a la plusvalía? Bueno, en realidad actualmente ya existe un impuesto a la plusvalía, lo ha existido desde hace muchísimos años atrás, inclusive desde la ley de régimen municipal. Luego eso se cambió al COTAD, el famoso COTAD, y sigue habiendo el impuesto a la plusvalía. De acuerdo a las declaraciones, porque solamente eso hay hasta el momento por parte del gobierno, declaraciones del ministro de Vivienda, lo que están intentando crear es un impuesto a la plusvalía o modificar el impuesto a la plusvalía para los lotes, exclusivamente para los lotes en los cuales todavía no haya una construcción, o para aquellos en los cuales haya una construcción obsoleta. Exclusivamente para eso, es decir, no va a ir más allá, no se va a alzar el impuesto a la plusvalía de los inmuebles, de los regular el uso del suelo. De cierta manera, lo que están intentando hacer con este impuesto es regular la especulación que existe actualmente por el uso de suelo. Pero, Joan, es una especulación que viene generándose de, no sé, de unos 8 o 7 años a la fecha. Yo le escuchaba en una intervención al presidente Correa que la intención a través de este mecanismo es de que aquella gente que tiene un terreno no se beneficie porque por allí va a pasar una carretera de información privilegiada, si se quiere, y que el costo de metro cuadrado de un terreno de $200 de pronto cueste 1.200. Así es. Por ahí es, ¿verdad? Esa es la intención. Me parece que el camino está un poquito equivocado. La intención es bastante loable porque, como te comentaba tras cámaras, nosotros lo hemos vivido de primera mano, ¿no? Un lote de terreno que hace 3 años o 4 años máximo estaba en un precio, ahora ese lote de terreno ha subido de un 80 a un 100% en sus costos, especialmente en los centros de las ciudades, ¿no? En el centro norte de Quito es increíble ver la especulación que ahora hay por el tema de alza en los precios de los terrenos. ¿Esto en qué se traduce? En que lógicamente, si es que un constructor compra ese terreno a un precio elevado, se lo traslada al consumidor. Así es, alguien tiene que pagar el precio ese elevado, entonces el que termina pagando es el consumidor, y es por eso que se ha visto que en los últimos años ha habido una alza en los precios de venta por metro cuadrado de los departamentos. Pero ustedes como constructores, ¿cómo sopesan ese tema? Porque tampoco la idea es esto pasárselo acá al consumidor final y ya está. Tampoco es un mecanismo de oferta y demanda. El terreno cuesta esto, entonces usted pague esto. Claro, siempre va a ser un mecanismo de oferta y demanda, porque esa es la ley básica del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Por ejemplo, en el centro norte de Quito, quedan una cierta cantidad de lotes disponibles, pero de esa cierta cantidad de lotes disponibles solamente hay una muy pequeña cantidad que salen a ofertarse en el mercado. Entonces, como ahora estamos en un boom de la construcción, todos estamos construyendo, se venden muchísimos departamentos, no solamente por el apoyo gubernamental a los créditos hipotecarios, sino por la misma dinámica de nuestro sector, lo que nosotros como constructores hemos puesto, cómo hemos ido desarrollando los proyectos. Entonces, ahora obviamente hay muchísima demanda por terrenos, porque se quiere seguir construyendo más proyectos, pero hay muy pocos terrenos ofertados. Los otros terrenos simplemente están ahí dejándolos para que se engorden, es decir, para que el precio siga subiendo exorbitantemente como lo está haciendo, sin ningún esfuerzo de la persona que tiene el lote. ¿Pero no crees que eso le puede generar también un riesgo a la economía interna? Riesgos que ya lo hemos visto en países como España, en países como el mismo Estados Unidos, donde hubo un colapso del sector también debido a una superinflación en los costos de apartamentos y oficinas. Totalmente, por eso te decía yo que me parece, la intención del gobierno me parece loable. Es decir, sí se tiene que
de alguna manera cortar la especulación en el precio de los suelos, cortar la especulación de tierras. No podemos seguir expandiéndonos desde en lugar de construir en los centros consolidados de las ciudades, tener que estarnos expandiendo inclusive usando tierra ya agrícola, porque eso es lo que se tiene que hacer ahora. Para conseguir un suelo que sea barato, uno tiene que irse muy, muy lejos de los centros de las ciudades, y eso implica muchísimos inconvenientes. Porque crece el desorden también en la ciudad. Tema de transporte, tema de infraestructura, todos aquellos temas. Entonces, la intención es loable. Ahora bien, la fórmula que está proponiendo el gobierno es esta fórmula de una modificación al impuesto a la plusvalía. Y ahí es donde a mí no me parece que eso es lo más adecuado, porque si es que tú vas a poner un impuesto a la plusvalía, lo que va a pasar es que la persona que tiene su terreno no lo va a vender. Se va a generar aún mayor escasez del terreno, porque dice, bueno, lo vendo en tanto, pero ahora voy a aumentar la especulación. Y va a aumentar la especulación, y ahora voy a tener que pagar este impuesto. Mejor no, yo me espero a que se quite este impuesto y luego lo vendo. Va a aumentar la especulación, se van a alzar más los precios todavía con esa fórmula. ¿Pero qué va a pasar con ustedes como constructora? Bueno, nosotros... Se van a complicar, evidentemente. En ese sentido, y si se van por ese camino, para mí me parece que sería una complicación. Existen otros métodos dentro del mismo COTAD. Existe ya una receta, digámoslo así, que lo usan en otras ciudades de América Latina, que es las zonas de promoción inmediata. En el mismo COTAD indica que los municipios pueden declarar zonas como zonas de promoción inmediata. ¿Qué pasa con esto? Si se declara tal o cual zona en ese sentido, se pone un impuesto. En cambio, si es que tú no vendes, es decir, si es que tienes solares no edificados o con construcciones obsoletas dentro de esas zonas de promoción inmediata, el impuesto va cada vez subiendo cada año que pase. Entonces eso de cierta manera te obliga a que tú vendas tu terreno, porque o si no, tienes que pagar impuestos por no venderlo. Pero fíjate que en el mercado también, gracias a aquel mecanismo de especulación, hay gente que compra apartamentos en zonas privilegiadas de Quito, Guayaquil, qué sé yo, compra los departamentos a un costo, y como aparentemente ese edificio le genera plusvalía al sector y al apartamento, lo venden a otro valor. Así es. O sea, sin haberle hecho absolutamente ningún cambio. Es por allí por donde se puede ver la conceptualización de la plusvalía, ¿verdad? Pero ustedes también, como constructores, ¿qué hacen? Porque a veces uno ve unos edificios que están completamente terminados, pero que dicen vendido por vender o se vende. Entonces hay algo que está pasando que termina de confundir. Sí, en ese sentido es cierto también lo que dices, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay gente que compra los departamentos en planos, llamémoslo así, y luego los vende un poco más caros, más subidos de precios. Y ahí tiene rentabilidad. Tiene rentabilidad, pero esas personas de cierta manera están corriendo su riesgo, ¿no? Porque, claro, es un negocio, ellos lo ven como un negocio, está bien, invierten un dinero, arriesgan ese dinero porque luego puede subir o no puede subir. Al momento y como están dadas las condiciones del mercado, los departamentos siguen subiendo, pero ellos están invirtiendo. Los dueños de los otros de los terrenos, en cambio, están especulando, es decir, no hacen absolutamente nada más que tener la tierra ahí parada sin que le inviertan nada. Y eso, ya te digo, un lote de 800 metros cuadrados hace 4 años costaba 500,000, 400,000. El día de hoy, ese mismo lote de 800 metros cuadrados está sobre el $1,000,000. Entonces es realmente una brecha muy, muy alta la que estamos teniendo. Entonces sí es muy loable lo otro. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes en lo que resta de este año y afrontar el año 2015 con las normas, con las condiciones precisas de qué mismo va a pasar alrededor de la plusvalía? Eso no se sabe todavía, porque claro, lo único que tenemos al momento son declaraciones. Porque no se pueden proyectar todavía. Las declaraciones y ahí están, pero todavía no hay un proyecto de ley. Y peor aún, un proyecto de ley que haya sido socializado. Entonces se quiere hacer ciertas reformas al COTAD, que es un código orgánico, mediante una ley de ordenamiento territorial. Entonces que se los podría hacer, pero todavía no tenemos más luces. Entonces en este momento lo que hay que hacer es esperar a que haya un proyecto para que se lo pueda socializar y en ese momento poder intervenir con ideas, decir si está bien o no está bien. Quiero que sepas que siempre para nosotros es muy placentero tenerte en el canal y hablar de estos temas, no desde la óptica política,
política, sino desde la realidad, ¿verdad? De lo que está ocurriendo, oferta y demanda y sobre todo la parte técnica. Así que, Joan, esta es tu casa. Muchísimas gracias, a tus órdenes, siempre un gusto. Queridos televidentes, el arquitecto Joan Proaño de la constructora Proaño y Proaño hablando esta tarde respecto a la plusvalía. Ya tienen ustedes algunos conceptos como para tomarlos como referencia. Por hoy es todo, se acabó el día lunes. Para nosotros viene enseguida el microinformativo con la señorita Carol Michelle Patiño Eras. Siga con nosotros. Hemos presentado CN Plus en la tarde.